Bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este primer vídeo sobre hipertermia maligna me gustaría que revisáramos algunos aspectos generales sobre la enfermedad. En un segundo vídeo repasaremos el manejo mismo de la crisis y lo que debería tener un kit de hipertermia maligna. Y en un tercer y último vídeo veríamos cómo preparar un quirófano para hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una enfermedad mortal, pero tiene un tratamiento muy efectivo. Entonces, si somos capaces de sospecharla precozmente y instituir un tratamiento precozmente, vamos a tener muy poquita morbimortalidad asociada al cuadro. Primera cosa que debemos recordar, y muy relacionada con el tema de la sospecha, es que la hipertermia maligna es una enfermedad muy caprichosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene una expresión genética muy variable y que su genética es muy variable. Existen numerosas mutaciones en diversos genes que pueden dar hipertermia maligna. Una enfermedad pura, como podría ser una distrofia muscular de Duchenne, ¿vale? Un gen con mutaciones bastante consistentes. Aquí podemos tener toda suerte de mutaciones y luego una expresión variable. Y de hecho puede haber familias con hipertermia maligna que acarreen varias mutaciones. ¿A qué nos lleva esto? Pues que la expresión de ese genotipo sea muy variable. Por eso se describen como promedio un paciente con susceptibilidad a hipertermia podría exponerse varias veces a los triggers y no desarrollar la enfermedad. Otra cosa que podría ocurrir sería que se expusiera a los triggers, no ocurriera nada en el quirófano, pero luego en el despertar o en su casa, orina oscuro, una mioglobinuria silente. En una cuarta exposición, el paciente efectivamente ya acaba haciendo un cuadro florido y acaba siendo diagnosticado y tratado para esa hipertermia. Los dos genes principales sobre los cuales se describen mutaciones son el gen de la rianodina, como bien se veis, que es un canal de calcio, y el gen CAC1, que tiene que ver con la subunidad del canal de calcio voltaje sensible de dihidropyridina. Podemos tener diversas mutaciones en cualquiera de esas dos, pero además se describen que puede haber alteraciones en todas las proteínas que están en las membranas celulares junto a esos canales, modulando su comportamiento. Se cree que contribuye a que un paciente en una anestesia con unos gases pueda hacer un cuadro, pueda no hacer nada o pueda hacer algo leve. O también se describen cuadros que abortan solos, ¿no? Empezamos a tener una reacción y sola se pasa. Y lo que no debemos pensar es, este paciente ya se ha expuesto, tiene aquí en su preanestesia que ya se le ha dormido varias veces con gases, por lo tanto, lo que me está ocurriendo, lo que estoy viendo en el monitor, no debería ser una hipertermia maligna. Eso es lo que no nos debe pasar. Si algo parece una hipertermia maligna, deberíamos trabajar y funcionar como si lo fuera. Segundo aspecto, en relación con los triggers. Los dos triggers clásicos van a ser los agentes halogenados, el sebo, el isoflorano, el alotano y la succinilcolina. Normalmente vamos a tener dos tipos de presentaciones. Por un lado tenemos el cuadro florido, que normalmente lo vamos a ver cuando juntamos los dos triggers. El ejemplo clásico sería un niño que dormimos con gases y luego para intubarlo le ponemos una dosis de succinilcolina y a los 5 o 10 minutos el niño se pone malo. En ese setting, en ese escenario, probablemente no vais a tener muchas dudas diagnósticas de lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que prácticamente ya no usamos succinilcolina, por lo menos en los países desarrollados se ha abandonado bastante el uso de la succinilcolina. Entonces, ¿qué es lo que se describe actualmente? Pues cuadros mucho más lentos, derivados del uso solo de los halogenados. Entonces es un cuadro que se va montando poquito a poco después de la inducción y a lo mejor pues se te presenta a los 40 minutos, a la hora. ¿Qué pasa con esto? Que te va a ser mucho más difícil hacer el diagnóstico. ¿Qué ayuda y qué se ha visto retrospectivamente? El haber medido la temperatura central. Cuando se estudian los casos hacia atrás, aquellos casos en los cuales se midió la temperatura central desde el principio de la cirugía, el diagnóstico de hipertermia y por lo tanto su tratamiento y por lo tanto el pronóstico y los resultados del manejo de ese caso de hipertermia eran mucho más precoces y mucho mejores. Esta es una de las razones por las cuales se recomienda medir la temperatura central en cirugías que vayan a durar más de 30-40 minutos. Por lo mismo, como corolario de eso, podríamos decir, si estás con un paciente que se ha puesto malo, que se ha puesto raro, que estás en una cirugía más prolongada y no habías medido temperatura central, deberías instituir rápidamente esa medición de temperatura central porque probablemente te oriente al diagnóstico. Los gases y la succinilcolina son los dos triggers clásicos, también el éter, pero ya no lo usamos. Luego existen, y esto es interesante que lo conozcáis, aunque probablemente no os toque verlo, lo que se llaman los awake episodes, episodios de hipertermia maligna en gente despierta, gente que no está en el quirófano. Esto normalmente lo vas a ver o lo van a ver la gente de urgencias.
Es un paciente que tiene una susceptibilidad para hipertermia maligna y que es sometido a algún estrés o a varios estrés, una infección importante, fiebre, o también se asocia al ejercicio vigoroso en condiciones de alta cantidad de calor. Ya sabéis que la hipertermia maligna está emparentada lejanamente con la enfermedad por golpe de calor, el heat stroke. Podríamos tener un equivalente de este estrés que gatilla una crisis de hipertermia maligna en quirófano, y hay casos descritos, por ejemplo, en cirugía cardíaca, en que un paciente que se sabe que tiene una hipertermia maligna, se le realiza una anestesia completamente libre de triggers, pero en el posoperatorio, al poco de salir la reanimación, empieza a desarrollar un cuadro de hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una enfermedad que se denomina farmacogenética. Esto quiere decir que el paciente es absolutamente normal a todos los efectos, salvo que se exponga a ciertos fármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no tiene ningún rasgo físico y normalmente ningún antecedente que te vaya a orientar. Es verdad que si el paciente ya te viene diciendo que tiene antecedentes de que en la familia se ha muerto gente o que han tenido problemas serios con la anestesia, pues sí, lo vas a poder detectar. Pero lo que quiero decir con esto es que cualquier paciente que se te presente a quirófano puede ser que tenga esos canales tocados. Las incidencias descritas de hipertermia maligna, que vais a leer normalmente en los libros, que varían de un libro a otro, son de 1 en 30.000 más o menos para población adulta y 1 en 5.000 para población pediátrica. Pero esto se refiere a la expresión final de la enfermedad, los que al final se exponen y al final acaban efectivamente desarrollando un cuadro de hipertermia maligna. Pero los estudios de incidencia o de prevalencia de esos canales, de esas mutaciones y de esos canales mutados muestran que son mucho más frecuentes. Unos estudios dicen que podrían ser 1 de cada 2.000, 3.000 pacientes, y hay otros estudios que muestran que podría ser incluso 1 de cada 400, cada 500 pacientes podría tener estos canales mutados. Pero como hemos visto, a muchos no se les va a exponer a gases ni a succinilcolina, y a muchos, aunque les expongas a gases, probablemente 1 o 2 veces a lo mejor no desarrollen el cuadro, o desarrollen una forma silente que no pilles, o tengan un cuadro que aborte solo y no se estudie. Otro aspecto es el diagnóstico diferencial. Vais a ver que hay listas de diagnósticos diferenciales de lo más variado, desde intoxicaciones por metanfetaminas a si alguien se equivoca al hacer un estudio radiológico e inyecta contraste radiológico a nivel intratecal, también podría dar un cuadro de hipertermia. Luego tenemos otros cuadros hipertérmicos, como puede ser una intoxicación por cocaína o una tormenta tiroidea, la sepsis. En el fondo, en cuanto al diagnóstico diferencial, va a depender mucho del setting, del entorno donde estemos. El niño que duermes con gases, le pones succinilcolina y a los 5 minutos hace un cuadro que parece una hipertermia claramente, ese no necesita mucho diagnóstico diferencial. Pero imaginaros en el entorno de que estás de guardia y tienes una cirugía urgente, un paciente que viene de la calle o un tráfico, que no le vas a poder preguntar muchas cosas, a lo mejor viene ya intubado, lo pasas a quirófano y durante la cirugía se empieza a poner malo. Bueno, pues ahí es una caja negra en que pues no sabes si es que el paciente se ha intoxicado con drogas y por eso durante la cirugía te hace un cuadro hipertérmico, o un paciente en la reanimación que también empieza a ponerse malo, que a lo mejor vas a tener que hacer diagnóstico diferencial con un síndrome serotoninérgico, dependiendo de las drogas que esté tomando, etc. Lo importante en general es que si te parece que un cuadro puede ser una hipertermia maligna, la recomendación es tratarlo, porque es un cuadro muy grave, potencialmente letal, y el tratamiento es muy seguro y efectivo. Por lo tanto, no debemos dudar en iniciar tratamiento. También nos dicen las guías si tenías la duda de que fuera una hipertermia maligna, pero lo tratas y le vas dando una dosis progresiva de dantroleno y vas ya por 10 miligramos kilo de dantroleno y el paciente está exactamente igual o peor, bueno, pues probablemente sí, aquí ya tienes que volver a tu listado de diagnósticos diferenciales y ver si hay algún otro diagnóstico que te cuadre, porque si no has respondido a nada, pues efectivamente va a ser ya menos probable que efectivamente eso fuera una hipertermia maligna. En cuanto a la presentación de la hipertermia maligna, pues sabéis perfectamente que los signos más precoces van a ser la taquicardia, la hipercarbia y el aumento de temperatura. Estos dos eventos son extraordinariamente frecuentes durante una anestesia. En el 99,9% de los casos, una hipercarbia o una taquicardia no muy explicada, rápidamente vas a acabar descubriendo a qué se deben. ¿Qué es lo que yo os recomendaría? Que tratéis de meter un reflejo, de pensar siempre, ¿será esto una hipertermia? Entonces, si alguien se te pone taquicárdico, tú pues en ese momento, y no tienes muy claro por qué, no es evidente por qué, dices, ¿podría ser esto el principio de una hipertermia? Lo piensas y lo dejas ahí. Y probablemente en los segundos o minutos siguientes lo descartes. Alguien se pone hipercárdico, lo mismo. Pero tienes que practicar a pensar en esta enfermedad. Actualmente existen dos opciones. Por un lado tenemos
el clásico test de contracción, para lo cual el paciente tiene que viajar a un centro de referencia y con anestesia local se le puede sacar una lonja de músculo y ese músculo en fresco se lleva inmediatamente al laboratorio y se hacen los test de contracción, ya sea con cafeína o con alotano. Ese es el gold estándar. Por otro lado, actualmente tenemos test genéticos en sangre en que muchas de esas mutaciones que conocemos de la hipertermia se pueden detectar en sangre, pero no todas. Por lo tanto, este es un test que nos sirve para confirmar que un paciente tiene una mutación, pero no nos serviría para descartar. Estos son algunos de los aspectos en relación con la enfermedad que quería repasar. Para tener un buen resultado en el manejo de una crisis de hipertermia, tenemos que primero que nada haber sido capaces de sospechar precozmente que esto podía ser una hipertermia maligna. Eso nos va a llevar a instituir precozmente y rápidamente un tratamiento, el dantroleno, que es muy efectivo. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber visto este primer vídeo sobre hipertermia y os veo en el siguiente. Hasta luego.